¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, desde aquellas primeras fábricas de vapor hasta la inteligencia artificial, que ya es parte de nuestro día a día. Bueno, pues la tecnología ha ido transformando el mundo en, digamos, 4 grandes saltos. Hoy vamos a meternos de lleno en el ADN de estas revoluciones industriales para entender un poco mejor nuestro presente. A ver, ¿qué conecta una máquina de vapor con la inteligencia artificial? Parece que nada, ¿verdad? Son como el día y la noche. Pero, en realidad, son dos puntos en una misma línea. Pensemos en ello como una cadena de innovaciones, donde cada eslabón, cada paso, fue totalmente necesario para crear el siguiente. Así que vamos a tirar de ese hilo. Vale, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Y ojo a las fechas, que esto es clave. Entre la primera y la segunda revolución pasa un siglo, 100 años. Entre la segunda y la tercera, unos 80. ¿Y entre la tercera y la cuarta? Apenas 60. El ritmo del cambio es cada vez más y más rápido, se acelera de una forma brutal. Y ese es precisamente el viaje que vamos a hacer hoy. Y todo empieza con una chispa, el vapor. De repente, de la noche a la mañana, la fuerza de las personas y de los animales quedan en un segundo plano. Llega el poder del carbón. Y esto no es solo que nacieran las fábricas, no, es mucho más profundo. Es el gran éxodo del campo a la ciudad, el inicio de un mundo que se va a definir por la producción a gran escala. El motor de todo esto fue, claro, la máquina de vapor, que funcionaba con carbón, y su impacto fue brutal. No es que solo mecanizara el trabajo textil, que también, es que redibujó por completo el mapa social. La gente se fue en masa del campo a las ciudades buscando trabajo, creando urbes enormes y a veces caóticas. Y justo ahí nacen dos nuevas clases, dos nuevas fuerzas que chocarán durante décadas. Por un lado, la burguesía industrial, los dueños de las fábricas, y por otro, el proletariado, la clase obrera que trabajaba con esas máquinas. Al final, si tuviéramos que resumirlo todo en una frase, sería esta. La máquina de vapor cambió el mundo del trabajo. Y no hablamos solo de cambiar cómo se hacían las cosas, cambió quién las hacía, dónde vivía esa gente y, sobre todo, cuál era su nuevo lugar en la sociedad. Así que sí, la máquina de vapor fue el gran icono de la época, la que puso los cimientos para todo lo que vendría después. Pero claro, esta nueva industria, ya a una escala masiva, pronto se dio cuenta de que el vapor se le quedaba corto. Hacía falta algo más versátil, más potente, una forma de producir a una escala todavía mayor. Y ahí es cuando estaba a punto de entrar en escena la electricidad. Bueno, pues ya estamos en la era de la electricidad. Y aquí las reglas del juego cambian por completo. Ojo, que ya no se trata solo de producir. Ahora el objetivo es escalar y hacerlo a lo bestia, masivamente. Las nuevas energías, como la electricidad, permitieron que la industria creciera de forma exponencial y se volviera, claro, muchísimo más compleja. Es que la electricidad y el petróleo no fueron solo combustible, fueron auténticos catalizadores. Dieron vida, por ejemplo, al motor de combustión. Y sobre todo a algo que lo cambió todo: la cadena de montaje. De repente, la fabricación se estandariza y se acelera de una forma que era impensable. Y mientras todo esto pasaba en las fábricas, el telégrafo y el teléfono empezaban literalmente a encoger el mundo, a conectar a la gente de forma instantánea a kilómetros de distancia. La idea clave de esta época podría ser esta. La producción en masa y la electricidad transformaron la fábrica. El objetivo ya no era solo fabricar, no. El objetivo era hacerlo más rápido, más barato y más eficiente que nadie. Estábamos en plena era de la optimización a lo grande. Claro, la bombilla es el gran símbolo, una electrificación que no solo iluminó las calles y las casas, sino que le dio un chute de energía a la industria. Pero el siguiente gran salto ya no iba a ir de fuerza bruta, no iba de mover cosas más rápido, iba a ir de algo intangible, de la inteligencia, de la información. Estábamos a las puertas del amanecer digital. Y llegamos. El amanecer digital, el momento en el que pasamos de los átomos, de lo físico, a los bits, a lo digital. Y este es un punto de inflexión brutal, porque es aquí cuando la información se convierte en el nuevo motor de la economía, por encima incluso de la producción física. Aquí los protagonistas son otros, claro, la electrónica y la informática. Y la estrella es sin duda Internet. El impacto fue, un auténtico terremoto. La automatización ya no solo reemplazaba trabajo físico, sino que empezaba a meterse en las oficinas, en el trabajo administrativo. Las fronteras, las barreras geográficas empezaron a difuminarse. Entramos en la globalización de verdad y en lo que se llamó la sociedad de la información, un mundo donde el conocimiento pasó a ser el recurso más valioso de todos. Si hay una frase que define esta revolución, es esta. La era de la información revolucionó la comunicación y el trabajo. Pensémoslo un momento. Por primera vez en la historia, el valor de las cosas se traslada de lo físico, de los objetos, a los datos, a lo intangible. Y eso cambió para siempre
cómo nos conectamos y, sobre todo, cómo generamos valor. Es que el ordenador no es solo una máquina, es mucho más. Es el portal a ese nuevo mundo globalizado, a la economía de la información. Y lo más increíble fue lo que pasó cuando conectamos esos ordenadores entre sí. Se crearon las redes, los cimientos para la siguiente revolución. La más bestia de todas, la que estamos viviendo justo ahora. La revolución inteligente. Aquí es donde todas las líneas que conocíamos empiezan a borrarse. Ya no hay fronteras claras. Hablamos de una fusión total entre el mundo digital, el mundo físico e incluso el mundo biológico. Y de esa fusión nacen sistemas inteligentes que lo están cambiando absolutamente todo. Aquí las innovaciones claves son la inteligencia artificial, el famoso Internet de las cosas, que no es más que conectar a la red objetos de nuestro día a día, desde un reloj a una nevera, y, por supuesto, la robótica. Todo esto genera una cantidad de datos que no nos podemos ni imaginar, el Big Data. Y lo más alucinante es que la energía de esta nueva era ya no es algo físico como el carbón, no, la energía es la propia combinación de todas estas tecnologías. ¿El resultado? Una automatización que no solo hace tareas, sino que aprende y mejora sola. Y la frase que define nuestro tiempo es esta: la inteligencia artificial y la interconexión redefinen la industria y la vida. Y ojo, que la palabra clave aquí es vida. Porque, por primera vez, una revolución industrial no se queda en las fábricas, va mucho más allá. Se mete en nuestras casas, en nuestros móviles, en cómo hablamos con nuestros amigos, lo cambia todo. El robot es probablemente el símbolo perfecto de este cambio. Ya no hablamos de máquinas que simplemente usan energía para mover cosas. Ahora hablamos de sistemas que usan inteligencia para tomar decisiones. En resumen, hemos pasado de mover objetos a gestionar información, de la fuerza bruta a la conexión inteligente. Venga, vamos a hacer un repaso súper rápido para que la idea principal se quede bien grabada. Primera revolución, el motor es el vapor. Segunda revolución, la electricidad lo cambia todo. Tercera revolución, llegan los ordenadores. Y la cuarta, la nuestra, la de hoy. El motor son los datos y la interconexión. Acabamos de ver cómo cada revolución se ha apoyado en la anterior y cómo el ritmo se ha ido acelerando cada vez más y más. Hoy la tecnología está redefiniendo la vida tal como la conocíamos. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que es casi obligatoria. Si estamos viviendo la cuarta revolución, ¿cómo será la quinta? ¿Cuál es el siguiente paso en esta historia de cambio constante?